Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos de vuelta acá en otro video de YouTube. Bueno, en este caso voy a hablarles del Partido Autonomista Nacional, o por sus siglas PAN, el cual fue un partido político conformado por alianzas con otros partidos, básicamente, ¿no? De carácter, ante todo, conservador, oligárquico, que bueno, durante mucho tiempo tuvieron puestos en el Estado o administraron el Estado argentino, ¿no? Cuando hablo de referencia a oligarquías, hago referencia al poder en poco, básicamente, ¿no? Serían los pocos grandes terratenientes que tenía el país, los cuales gobernaban o administraban el país, en pocas palabras, ¿no? O se gobernaba para ellos, en pocas palabras, ¿no? No para el pueblo total, sino para ellos solos. Bueno, el PAN en sí, bueno, está conformado por esta oligarquía junto con los intelectuales que fueron surgiendo a lo largo de la historia del Partido Autonomista Nacional, ¿no? Es importante destacar que el PAN, en lo que respecta al Estado, lo profundizó en el sentido de el surgimiento de una burocracia joven y universitaria. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque van a surgir dos grandes carreras o dos grandes actores importantes, van a ser los doctores y abogados dentro de la administración estatal. El caso especial es el de los abogados, porque básicamente, se encargaban de modernizar y mejorar las leyes que administraban o tenía el Estado. Y los doctores en el contexto de el pensamiento de aquel momento de las enfermedades sociales, con el fin de erradicarlas, ¿no? Básicamente. Sumado a esto también van a surgir nuevos puestos de Estado, nuevos puestos, nuevas oficinas. Es como que el Estado se va a agrandar, básicamente, ¿no? Existir la ley 1420, que es la educación laica, obligatoria y gratuita primaria. El gran objetivo de la educación o de la educación laica o la educación gratuita, obligatoria y laica, o la ley 1420, era el profundizar el sentimiento nacional en las personas que habían nacido en el país o no, o que eran inmigrantes, y que de esta manera los niños enseñen a los grandes, o sea, a sus padres, la cultura que se les estaba enseñando, ¿no? Como también para dejar de lado el poder de la iglesia, ya que la iglesia desde hace mucho tiempo organiza o tiene bajo su administración escuelas que, bueno, ante todo enseña es una educación religiosa, no se enseña valores políticos o nacionales, como si pasaba con la educación laica, ¿no? Y luego nuevas instituciones, como puede ser el caso del registro civil, el cual previamente estaba todo bajo la administración de la iglesia. En lo que respecta a las elecciones, digamos que el PAN utilizó el fraude o la máquina electoral para mantenerse el poder durante mucho tiempo. En este sentido, mediante la máquina electoral controlaban quiénes votaban y se utilizaba el fraude en el sentido de que se amenazaban a personas para que voten determinado partido, o sea, que se vota el PAN. ¿Por qué? Porque previo a la reforma de 1912 o la ley Sáenz Peña, el voto no era obligatorio y era cantado, o sea, era público, por decirlo de otra manera. Entonces, mediante esta máquina electoral se amenazaba a personas para que voten al PAN, o si no lo hacían eran asesinadas o eran heridas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, para los liberales, porque bueno, el PAN ante todo es, agregando lo que dije anteriormente, que era oligárquico, conservador, era liberal también, como los liberales estaban en hegemonía, básicamente, ¿no? Entonces, estos liberales que practicaban el fraude, básicamente, veían en las elecciones fraudulentas, a pesar de todo, legitimadoras del orden, básicamente. Es por esto que se utilizaba las elecciones, ¿no? Y por eso eran tan importantes. Hasta que, bueno, como dije anteriormente, el año 1912 o la ley Sáenz Peña, se establece el voto, que el voto tiene que ser obligatorio, secreto y universal. Universal para los hombres, porque las mujeres no votaron hasta el 50, gracias a la promulgación de Evita, básicamente, en el contexto del peronismo. Y para terminar y para cerrar con el tema del PAN, quería hablar, o del Partido Autonomista Nacional, ¿no? Sus principales figuras políticas. La más relevante, la cual hasta tuvo relevancia en el afuera, o sea, sin ser presidente, fue Roca. Roca, según los textos que hemos leído, o mejor dicho, que leí para hacer este texto,
lo asemeja a- o, o a partir de lo que leí, ¿no? Lo asemejo como una especie de gran líder como fue Perón, ya que desde el exilio, bueno, en el caso de Perón no, claramente, y Roca desde fuera de la participación como presidente, tuvo gran hegemonía, por ejemplo, en lo que fue la destitución de Selman, tuvo gran relevancia en hacer acuerdos con, por ejemplo, Mitre, entre otras cosas, ¿no? Pero Roca es el principal. ¿Por qué hago el paralelismo con Perón? Porque Perón desde el exilio tuvo relevancia política en la política nacional y Roca también. No desde el exilio, como dije anteriormente, pero fuera desde el puesto de presidente. Luego está, bueno, sería Selman, Luis y Roque Sáenz Peña, Victoriano de la Plaza, Quintana, Pellegrini, quizás se me olvida alguno más. Pero bueno, esos son como los principales, ¿no? Del PAN. Y para terminar con este video, quería hablar de un tema importante, que es la sociabilidad política de aquel momento, ¿no? De cómo era. Era mediante tres formas. El diarismo, que básicamente el uso de el diario o el uso público de los diarios, que se subdividía en dos, en opositor y oficial. El opositor era principalmente financiado por partidos políticos opositores al gobierno en aquel momento, los cuales pregonaban la idea de la desobediencia al gobierno o al Estado Nacional, mientras que el oficial se subdivide en dos, en lo que a mí respecta, que es el boletín oficial del Estado, que es literalmente lo más oficial que se tiene en la vida, y diarios privados que eran financiados por el Estado o partidos oficiales para que hablen bien del Estado, los cuales ante todo pregonan la idea de la obediencia al Estado, ¿no? Luego están los banquetes con carácter de mostrar a una nueva figura política, es decir, quién es y qué quiere hacer, o mismo también los banquetes que principalmente eran para la clase más alta o la oligarquía, para decir qué se pretende hacer con el Estado, como si fueran especies de demostraciones públicas, como se hace en la actualidad, bueno, pero lo mismo, de esa idea, ¿no? Y por último, alianzas políticas, ¿no? Que eso siempre existió. Así que nada, acá terminaría el video del PAN, que fue uno de los grandes partidos políticos que existió junto con el radicalismo y el peronismo. Así que nada, por acá terminaría el video, espero que les haya gustado y que nada, que les haya servido. Así que nada, nos vemos en próximos videos.